Hay pocos coches, incluso con más caché y precio, que sean tan míticos como el Golf GTI y el Kadett GSI. Todavía más si hablamos de las versiones de 16 válvulas y aún más si los comparamos, porque casi 40 años después la pregunta sigue sin una respuesta clara o con muchas respuestas, que es lo mismo. ¿Cuál era el mejor? Bienvenido a Garaje Hermético. Quédate con nosotros. Os aseguro que este vídeo lo he hecho por pura aclamación popular, porque montones de vosotros me lo habéis pedido y a mí me sorprende que tantos años después, pues estos coches sigan provocando estas pasiones, ¿no? Además, es que os adelanto que voy a hablar de dos coches que conozco muy bien. He probado muchas veces, bueno, incluso aquí tengo una comparativa que escribí yo, precisamente de estos dos coches, los conozco muy bien, los he probado en su momento y los he probado después. Y además, me voy a mojar y voy a decir cuál es para mí el mejor. Pero no lo voy a decir en la conclusión, voy a elegir al mejor como coche del día. Estrenamos un formato comparativa vintage, la podríamos llamar oldies, clásicas, como queráis. Pero si os gustan estas comparativas, decídmelo, pedídmelo porque puedo hacer más, porque es un formato que me gusta. Golf GTI, el pionero. Justo es reconocer que la llamada categoría, todavía hoy llamada así, categoría GTI, la inventó el Volkswagen Golf GTI. Pero para saber por qué, yo creo que vale la pena trasladarnos a cuando apareció este coche, al año 1976. En esos años, básicamente, había dos tipos de coches deportivos, lo que se deben llamar coupés industriales. ¿Qué era eso? Bueno, pues era un coche normal al que se le ponía una carrocería de coupé o deportivo. Bueno, esto lo inventó Ford en su Mustang y lo hizo en Europa también con su Ford Capri. Bueno, como os digo, eran coches derivados de berlinas, sobre todo con una carrocería más bonita. Y bueno, y luego estaban los coupés deportivos caros, pues Porsche, Ferraris y cosas así, que eran mucho más deportivos, pero realmente caros. Y entonces aparece el Golf GTI. El Golf GTI, bueno, pues no tenía una carrocería específica de coupé. Hombre, tenía detalles, era más bajito, tenía su spoilercito, ruedas más anchas, pero realmente pues la estética era más básicamente la del coche, un coche normal. La practicidad era la de un coche normal, pero las prestaciones y sobre todo la eficacia y la facilidad de conducción eran muy notables y mejores que las de los antecesores, sus coupés industriales. Recuerdo mucho una comparativa que leí en la revista L'Automobile, bueno, no sé si era Automóvil o Autojournal, que incluía pues, deportivos de esa época. Recuerdo que uno de ellos era Ford Capri, otro era un Triumph Dolomite Sprint, el primer coche en llevar 16 válvulas, el Opel Kadett GTE, que es el de propulsión posterior, con el Golf. Y claro, bueno, pues es que el Golf no solo era el más rápido casi siempre en casi todas las mediciones que hicieron en circuito y en carreteras viradas, sino lo que todos los probadores coincidían es que era un coche con el que ir rápido era mucho más fácil que con cualquiera de los otros, que eran básicamente coches de propulsión trasera, muchos de ellos, o todos, creo recordar, con eje rígido. GTI MK2 16 válvulas. Se podría decir, simplificando un poco todo, que cuando nace el primer Golf GTI, el MK1, pues no tiene realmente competencia, pero eso cambia cuando nace el MK2, entonces ya hay competencia. Y aunque este MK2 era mejor en todo al GTI inicial, mejor pero no diferente, porque recuerdo, a mí el Golf que más me gusta es el primero, que es el original diseño de Giugiaro. Para este segundo no recurrieron a ningún diseñador, sino que simplemente pues estiraron un poco el primer Golf, le dieron un poquito más de aerodinámica y le modificaron un poquito, sistema que han utilizado desde el MK2 hasta el actual Golf GTI. La versión del Golf GTI MK2 16 válvulas aparece en el año 1985 y es que realmente al Golf MK2, que por cierto ya sabéis muchos de vosotros o todos que tengo uno clásico que va de lujo, se le podían hacer muy pocas objeciones, muy pocas. Era un coche realmente, lo era y lo sigue siendo, un coche redondo. Y si te decían, y yo como probador en esa época, ¿qué defecto tiene el Golf? Hombre, pues es que este coche merecería un motor pues más potente, recuerdo que era un 1800. Y esto es lo que pretendía solucionar el 16 válvulas, que con estas 16 válvulas la potencia pasaba de 112 a 139 caballos.
Kadett GSI 16 válvulas. Al Opel Kadett GSI normal, al de 8 válvulas, pues la verdad es que tampoco se le podían poner muchas pegas, porque, a ver, es cierto que el comportamiento a lo mejor no era tan bueno como el del Golf. Yo os diría que en cuanto a eficacia está a la par, pero era un poquito menos amable. También se decía que su acabado no era tan bueno como el del Golf. Bueno, pues yo os diría que si no era tan bueno, pues se le acercaba bastante. Y poco más, porque es que el motor era una joya. Es verdad que era un 2 litros, pero era mucho más agradable y más potente que el del Golf. Y además es que os digo, tenía 18 caballos más. Y luego estaba la estética, que para algunos era, en esa época, pues excesivamente innovadora, y había otros pues que le gustaban más. Pero bueno, eso siempre es muy personal. Esta estética, como os digo, pues bueno, no voy a decir que sea más bonita o más fea. Era más innovadora, pero también ofrecía una mucho mejor aerodinámica. La verdad es que el Opel Kadett GSI era un coche que destacaba, bueno, el Kadett en general, pero el GSI en particular todavía más por su aerodinámica. Pero bueno, tanto todas estas virtudes como, podríamos decir, sus defectos se magnifican en las versiones 16 válvulas. Bueno, es que el comportamiento del Kadett GSI 16 válvulas, pues desde luego, no es que sea menos amable que el del Golf, es que ya pasa a ser un coche pues bastante delicado. Y además es que era un coche que corría y corría mucho, pero mucho, mucho. Bueno, para que os hagáis una idea, el Golf en la versión 16 válvulas, como os he dicho, ofrecía 139 caballos. Pero es que el Kadett ofrecía 156. Pero la diferencia al volante, conduciendo lo que tú sentías, era mucho mayor. Motores, diferentes generaciones. Ya os decía que en su momento, cuando estos coches eran novedad, pues tuve oportunidad de probar distintas unidades y varias veces. Y también, por supuesto, de meterlos en banco. Bueno, en ese momento, sobre todo cuando aparece el Golf, vamos a hablar primero, que fue el primero, el Golf. Pues en general la prensa criticaba los motores de 16 válvulas que, bueno, pues que ofrecían más potencia en alta, pero menos en baja. O sea, eran motores que para sacarles partido los tenías que llevar altos de vueltas. Bueno, fijaros si era así, que hicimos, bueno, un poco por nuestra cuenta, una prueba que nunca se llegó a publicar. Cogimos a 2 o 3 amigos aficionados y relativamente entendidos a los coches y les hicimos probar 2 Golf, uno 8 válvulas y otro 16. Pero hicimos una cosa, cambiamos los logos. O sea, la gente pensaba cuando llevaba el 16 válvulas que llevaba el 8 y en cambio cuando llevaba el 8 pensaba que llevaba el 16. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo nos dijo, joder, ¿cómo se nota? Qué bien va el de 16 válvulas. Era mentira, era el de 8. Pero es que el de 8 tenía más bajos que el de 16 válvulas. Para llegar a esos caballos de más que te daba el Golf GTI 16 válvulas, había que tirar de vueltas, pero con ganas. Podríamos decir que el Golf 16 válvulas es el último de una especie, digamos de la primera generación de las 16 válvulas. Y el Kadett podríamos decir que es el primero de una especie diferente, mucho más avanzada, porque era un motor más moderno, con doble árbol de levas, y era un motor que tenía mucha más potencia, sobre todo mucha más potencia en bajos. También conviene recordar que por algún motivo pues Volkswagen se conformó con la cilindrada de 1800, mientras que pues el Kadett era un 2 litros que, ojo, es nada más y nada menos que un 10% más de cilindrada. Como os decía, estos coches no solo los probé, sino que tuve la oportunidad de meterlos en banco. Y realmente, cuando veamos las curvas de potencia, vamos a entender todo esto que os explico. Y por eso nos vamos a ir a nuestra nueva mesa hermética. Bueno, os he traído 2 curvas de potencia completas, curva de potencia y curva de par. Seguro que todos sabéis qué es, pero por si acaso os lo explico muy rápidamente. Aquí podéis ver, son las revoluciones por 1000. O sea, esto serían 1000 revoluciones, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y aquí 7000 que no llegaban. Aquí tenemos los caballos. Empezamos por 10, 30 hasta 170 que tampoco llegaban. El Kadett daba 156, 157 caballos. Y aquí el par, que se expresa en kilográmetros. Bueno, aunque no estéis familiarizados con la medida, pero al menos sí os va a servir para que comparéis. ¿Esto qué quiere decir? Pues por ejemplo que a 4000 vueltas, pues el Golf da poco más de 70 caballos y el Kadett estaba dando 110 caballos. Fijaros la diferencia, es abismal. Pero es que además no solo es que el Kadett, no lo he dicho, es el azul y el Golf es el rojo, aparte que lo pone aquí, es que es evidente. Vamos a analizar primero la curva de potencia, muy rápidamente. Fijaros en el Golf. Sube, bueno, con cierta... No es tan empinada como la del Kadett, pero bueno, va bien. Pero ya cuando se hace las 5000 vueltas,
es cuando repunta un poquito y luego se muere enseguida. Por el contrario, el Kadett desde el primer momento está dando más potencia. Está dando más potencia. Luego parece que a las 4000 y pico, parece que cae un poquito, pero da un último estirón, que es fantástico este estirón. Pero yo creo que todavía más significativa es la curva de par. Voy a empezar por el Kadett en esta ocasión. Bueno, una curva de par de libro, es fantástica. Desde 1000 a casi a 4500 vueltas que da el par máximo, casi es una línea recta. Y luego lo mantiene, incluso subiendo de vueltas, mantiene muy bien el par. En el Golf, si os fijáis, sube un poquito, se mantiene ahí da otro estirón a 3000 vueltas, pero suele mantener, ahí da otro estirón a 4500. Es que eso es lo que sentías en el coche. Lo que sentías en el coche es que para que corriera había que insistir en el acelerador y hacer que el motor subiera de vueltas y mantenerle prácticamente entre 5 y 6500 vueltas, que es un margen muy estrecho. Bueno, esta personalidad tan buena del motor del Kadett, para mí era la mayor ventaja del coche, y el motor del Golf, con todos mis respetos, nunca fue un motor especialmente bueno. De hecho, yo creo que es proporcionalmente mucho mejor el motor del Golf 8 válvulas. Al volante, cara a cara. Aunque me voy a centrar sobre todo en el comportamiento en carretera, en cómo funciona su motor, su cambio y sus frenos, no quiero dejar de hablar del interior, de la calidad de acabado y del exterior de estos dos coches. Por dentro no hay una gran diferencia, os diría casi ninguna en cuanto a habitabilidad, incluso os diría en cuanto a posición de conducción. Yo comentaba en la prueba que hice que el Kadett tenía mejor posición de conducción para conductores más altos, y también decía que los asientos del Golf eran un poquito mejores, aunque los del Kadett también eran muy buenos. Por dentro, lo que es el acabado a coche nuevo, la calidad percibida, yo os diría que me gustaba un poquito más el Kadett, aunque lo cierto es que este Golf, como todos los Volkswagen, están hechos para durar y tienen... El Opel tiene una buena vejez, pero yo creo que el Volkswagen Golf todavía mejor. Por fuera se nota una mayor modernidad de la carrocería del Opel, que además se traduce en una mejor aerodinámica. Este coche pues anunciaba un CX de 0,32 frente al 0,34 de Volkswagen, que no era más que una evolución del MK1, que es una diferencia bastante importante. Me llama la atención que con esta diferencia de aerodinámica y la diferencia de potencia, las velocidades máximas que anunciaban eran muy parecidas. Volkswagen anunciaba de 206 km/h de máxima, que era una velocidad para este coche difícilmente alcanzable, mientras que Opel anunciaba 208, que era una velocidad para este coche fácilmente superable. Cuando te ibas a una zona de curvas y querías disfrutar de la conducción, con los dos coches había que afinar mucho, pero por razones completamente opuestas. En el caso del Golf había que afinar mucho porque había que acertar en cada curva con la marcha adecuada para llevar el motor alto de vueltas y disponer de potencia suficiente. Con el Kadett ese problema no lo tenías. Siempre tenías potencia suficiente, incluso en ocasiones de sobra. Sobre todo en curva lenta, pues el Kadett había que ser fino con el gas, porque el par tenía mucho par y sobre todo en curva lenta, hacer que perdiera tracción la rueda interior era relativamente fácil. Además, pues estos coches no llevaban autoblocante, que algunos preguntaréis qué es. Bueno, pues es un sistema que impide que la rueda interior patine, pero hicimos un vídeo que se titula ¿Cómo funciona el autoblocante?, que si no lo sabéis, os lo recomiendo. Siempre he dicho, además me he releído la prueba que yo mismo escribí en el año 88, que realmente el Kadett no es que tuviera problemas de motricidad. Yo lo escribí que si tú pusieras, si coges un motor de Kadett y se lo pones al Golf, probablemente los problemas de motricidad los tendría el Golf. O sea que el problema no era la falta de motricidad, sino la potencia. Pero realmente donde los problemas, lo delicado que era el Kadett se haría a relucir era en curva rápida. Yo recuerdo que esto no sé si lo he contado alguna vez, que estaba a punto de acudir a una prueba en Calafat como periodista cuando me llamaron de Opel y me dijeron: ¿tienes aquí el Kadett GSI 16 válvulas para probar? Bueno, podéis imaginar que fui corriendo, cogí ese coche y hice el viaje con ese coche. Y pues por las carreteras de la costa, entré en una curva rápida de tercera, levanté un poquito el pedal de freno y me di cuenta de que este coche tenía mucho carácter. El Opel Kadett en curva rápida era un coche que requería ser conducido con muy fino y sobre todo con mucha decisión. He escuchado y leído por ahí en muchas webs de la época y de ahora una frase siempre se aplica a este coche, que pues se iba atrás de forma brusca e inesperada. Yo creo que no. Yo creo que lo hacía cuando titubeabas con el acelerador, sobre todo cuando ahuecabas. Era un coche que una vez que habías entrado en curva, sobre todo en curva rápida, había que estar decidido a seguir acelerando y salir. Y ya está. Y entonces no te daba problemas. El Golf 16 válvulas,
igual que el 8 válvulas, es que era y es una madre. Es un coche súper progresivo y muy fácil de llevar. Y eso que el Golf 16 válvulas llevaba, y sigue llevando, una estabilizadora trasera muy gruesa y una amortiguación también más dura, que hacía que levantar rueda, yo tengo alguna foto levantando rueda con ese coche, fuera extremadamente fácil. No hay conclusión. ¿Cómo que no hay conclusión? No hay conclusión. Ya he dicho que el ganador lo voy a decir en el coche del día. And the winner is... Bueno, yo creo que os voy a sorprender a casi todos, porque voy a elegir el Opel Kadett GSI 16 válvulas. A ver, os voy a decir una cosa. Como coche, claro, cuando yo probé estos coches nuevos, que no daba ganador al Golf, decía que el coche ideal sería la carrocería, o sea, la estética del Kadett, el bastidor del Golf y el motor del Kadett. Pero bueno, era prácticamente un empate técnico. Pero claro, era cuando estos coches eran nuevos. Pero como coche de colección, prefiero un Kadett GSI 16 válvulas porque me parece un coche más representativo de su época, un coche con una estética pues, muy distinta y además mucho más emocionante. Cuando digo emocionante, no me refiero a que dé sustos en curvas rápidas. Bueno, a lo mejor también. Sobre todo me refiero a un coche que da muchas más emociones, como habéis visto sobre todo cuando hemos analizado las curvas de potencia. En resumen, yo creo que como coche para todos los días, a lo mejor pues un Golf mola más, pero como coche clásico de colección, prefiero el Kadett GSI 16 válvulas. Vicente me hace mucha gracia su pregunta porque dice que quiere comprarse un clásico y que me pregunta qué le recomiendo, si un Opel Kadett GSI pero 8 válvulas o un Golf GTI 8 válvulas. Y que me dice, bueno, te lo pregunto, pero ya sé la respuesta porque ya sé que eres pro Golf. Vamos a ver, Vicente. Te has colado, bueno, ya has visto la conclusión. Para nada soy pro Golf. Es verdad, tengo un Golf, va de lujo, es un coche fantástico. Es verdad que me gustan más los clásicos que los modernos porque ya me parecen todos un poco igual, pero realmente, como te decía en la conclusión, en el coche del día, yo creo que como coche de colección, si no le vas a usar con frecuencia, un Kadett lo vas a encontrar seguramente más barato y yo creo que es un coche que vale la pena. Robert me pide que le dé ideas para preparar a tope, insiste mucho en esto de a tope, un Opel Kadett GSI 16 válvulas. Vamos a ver. Hay una cosa que no me dices. Si lo quieres preparar a tope para competición o para ir por la calle. Si es para preparar a tope para competición, te digo, hay coches más adecuados para competir y que vas a tener más recambios y más elementos para prepararlos más adecuados para eso. Y si es para ir por la calle, no voy a colaborar en hacer una barbaridad semejante. Yo creo que si tienes un Opel Kadett GSI 16 válvulas que está bien, déjalo de serie. Ponle unos buenos amortiguadores, revisa bien el coche y disfrútalo, porque tal y como es el coche de serie, es difícilmente mejorable, te vas a gastar un montón de dinero y seguramente incluso va a perder valor. Un clásico que me encanta, por el que tengo debilidad, es el Aston Martin DBR1. Y os preguntaréis a qué viene esto. Bueno, viene esto a que Aston Martin ha sacado un DBR22, que es un poco pues una actualización de este coche, pero además con una carrocería preciosa. Es un coche ideal para tandas de circuito, porque tiene un motor V12 de 715 caballos y alcanza los 320 km por hora. Todo esto os lo cuenta Luis Alberto Izquierdo en el reportaje que podéis encontrar en nuestra web, como otros muchos reportajes que valen la pena. Y por cierto, os lo digo siempre, si os gustan las motos, también vale la pena que vayáis a nuestro canal de YouTube de Moto1 Pro, donde, por ejemplo, uno de los últimos vídeos que he hecho que ha gustado bastante es cuál ha sido el mejor piloto de Fórmula 1, cuál ha sido el mejor piloto de motos de la historia. Y si os gustan las carreras de motos, ya sabéis que diálogos sobre ruedas, todos los lunes a las 6 pues contamos cosas de MotoGP. Y ya para terminar, tenemos un área de socios, 0,99 euros al mes, es de pago. Y ahí os cuento cosas muy personales, como por ejemplo, cuáles son mis 10 coches de slot, que ya me trabo la lengua, de slot favoritos y por qué. Y nada, es que estaba corriendo mucho, pero bueno, ya acabo. Simplemente daros las gracias a todos los que seguís el canal, a todos los que llegáis hasta el final del vídeo y esperar veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.